Hoy vamos a estudiar en este mes. Este mes es el mes de diciembre y durante este mes, es el último mes del año, nos vamos a referir al tema de la Navidad, pero tomando exclusivamente todo lo que dice el evangelista Lucas en el evangelio que lleva su nombre. Para todo lector de la Biblia, no es desconocido que Lucas es el que más amplios y mayores informes da sobre el nacimiento de Jesús. Él es el único que se refiere al precursor de Cristo, de quien habla extensamente en el capítulo 1 de este evangelio. Hoy nos vamos a referir al nacimiento de Juan el Bautista, un hecho extraordinario y milagroso si se tiene en cuenta que sus padres eran personas de avanzada edad. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 5 al 7. Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice así el Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Miren, hermanos, lo prodigioso y lo milagroso de este punto. Los padres de Juan el Bautista. El nombre del padre de Juan el Bautista es Zacarías. El nombre del padre de Juan significa de quien Jehová se acuerda. Es decir, Zacarías significa de quien Jehová se acuerda. Si algún día quiere ponerle el nombre a uno de sus hijos, póngale Zacarías. Dalia, ¿estás escuchando? Zacarías significa de quien Jehová se acuerda. Así que póngale ese nombre. Según el evangelista Lucas, era sacerdote de la línea de Abías, que fuera fundador de una familia de la descendencia de Aarón. Era un sacerdote activo que participaba en todas las tareas que correspondían a su rango. No se trataba de una persona retirada del ministerio, sino que estaba en plena función de sus tareas sacerdotales. La descendencia de Aarón que tenía seguramente le daba una distinción especial y como era costumbre entre los judíos, estas cosas lo señalaban de una manera particular, aunque a los ojos de la gente podía ser considerado como un sacerdote común y nada más. En segundo lugar, el nombre de la madre, Elizabeth. Este nombre significa el juramento de Dios. Así que si tiene una hija, Dalia, si tienes una niña, ponle Elizabeth. Salgan mellizas, pastor. Ah, bueno, ya. Mellizas. Qué bueno. Le pone Zacarías Elizabeth entonces. Significa el juramento de Dios. También se menciona aquí que tenía descendencia del hermano de Moisés, es decir, de Aarón. Nos interrogamos y nos hacemos una pregunta. ¿Coincidencia en esta unión matrimonial? ¿O fue algo que resultó sin que ninguno de los dos lo buscaran? No se sabe nada de esto al respecto. Sin embargo, como los matrimonios en aquella época se realizaban entre miembros de familia, es probable que por esta razón Zacarías y Elizabeth se conocieron dentro de ese medio y resolvieron casarse. Esta pareja, entonces, tenía entre sus antepasados a un hombre valioso e importante como fue el hermano de Moisés, Aarón.
instrumento del que se valió Dios para la comunicación con el faraón egipcio, que finalmente dejó en libertad al pueblo de Israel. En tercer lugar, características de estos esposos. Miren, hermanos, aquí hay algunas características de estos esposos que lo vamos a dar según el texto bíblico. Primero, ambos eran justos delante de Dios. Esto quiere decir que tenían una vida observada por Dios, limpia y correcta delante de los ojos de Dios. En segundo lugar, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta es otra nota sobresaliente en la vida de estos esposos. Y en tercer lugar, pero no tenían hijo. Aquí se dan las causas inmediatas. Ella era estéril y ambos eran de edad avanzada. Humanamente era imposible aquí que ambos pudieran tener hijos por las dos causas, porque eran avanzados en edad y porque ella era estéril. Aquí solamente un milagro iba a pasar. En segundo lugar, la visita de un ser angelical a Zacarías. Vamos nuevamente a la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 8 al 17, y vamos a hacerlo en forma antifonal. Yo leo el versículo 8, ustedes leen el siguiente hasta el 17. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias y lean conmigo. Lucas 1:8, y ustedes lean el 9, así sucesivamente. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, 9, lean el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la familia del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Bueno, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Versículo 17. E irán delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Miren lo que está sucediendo aquí. Lo que le dijo el ángel a Zacarías sobre su oración. Es decir, Dios está viendo que Zacarías está orando al igual que Elizabeth. Y la aparición de este ángel a un sacerdote que cumplía su oficio no era algo común en aquellos tiempos. Por esta razón, Zacarías se turbó al verle y desde luego también se llenó de temor, pensando quizás que ese ser angelical
traían un mensaje condenatorio por alguna conducta mala que tal vez él no se hubiera dado cuenta. Sin embargo, la noticia era muy diferente a lo que se imaginaba. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿A qué clase de oración se refiere aquí el ángel? Por el mismo contexto, a una oración que Zacarías y probablemente Elizabeth venían presentándole al Señor desde hacía algún tiempo, habían pedido a Dios que les diera un hijo. Es decir, ambos estaban orando por un milagro. En segundo lugar, la clase de niño que nacerá en este hogar. Préstele atención a este punto. El ángel da detalles y pormenores de este niño para que Zacarías, su padre, se diera cuenta de la clase de hijo que iba a tener. En primer lugar, le da el nombre. El ángel le dice el nombre, Juan. En segundo lugar, le dice que será grande delante de Dios y que no beberá vino y sobre todo que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso era realmente algo extraordinario y seguramente esta noticia la escuchó Zacarías con los ojos muy abiertos y llenos de asombro. Dios le había contestado su oración, pero como siempre y de costumbre, mucho más de sus deseos y expectativas. En tercer lugar, el ministerio de Juan el Bautista. Lo leemos en el versículo 17, 16 y 17 de este mismo pasaje. Dice así el versículo 16 y 17. En el Evangelio de Lucas dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren lo que está diciendo el pasaje bíblico, hermano. Aquí dan en forma detallada el importante ministerio que cumpliría este niño cuando fuere adulto. Sería un gran predicador con un ministerio fructífero. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta palabra profética del ángel se cumplió extensamente porque Juan el Bautista, mediante una predicación poderosa y la institución del bautismo en aguas del Jordán, llevó a mucha gente al arrepentimiento a Dios. A Juan el Bautista se lo compara con el profeta Elías, cuyo ministerio en el Antiguo Testamento fue muy poderoso, especialmente por la victoria que obtuvo en el Monte Carmelo sobre los sacerdotes de Baal. Juan sería una proyección de ese profeta durante su ministerio. En tercer y último lugar, el castigo que recibió Zacarías. ¿Por qué fue castigado Zacarías? Vamos a Lucas 1, los versículos 18 al 25. Vamos a leerlo también en forma antifonal. Lucas 1, 18 al 25. Dice así: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Versículo 20 dice lo siguiente. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. 23. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, coincidió su mujer, Elisa, y se refugió en casa por 5 meses, diciendo, versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en el que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Mire lo que está diciendo el Evangelio de Lucas. Aquí vemos el castigo que recibió Zacarías. En primer lugar, la reacción dudosa de Zacarías. Con mucho asombro debió escuchar Zacarías todo lo que el ángel le dijo acerca de lo referente al niño del que iba a ser padre. Y en esas cosas que son también propias de nosotros, los humanos, Zacarías evidenció cierta duda vacilante en cuanto a todo lo que el ángel le había dicho. El ángel le dijo que él era un enviado de Dios y por lo tanto lo que le decía no era de su propia cuenta, sino exactamente lo que Dios le había dicho que dijera. En otras palabras, el ángel le dice que esa duda de su corazón no es contra él, sino contra Dios, que lo ha enviado para darle esas noticias. Traduzcamos esto. Zacarías era adulto, ya era casi anciano. Y la esposa igual. Humanamente, pensaba, ¿cómo puede ser posible? Si ya somos ancianos y mi esposa ya es hasta estéril. O sea, aquí entra la parte que Pablo nos enseña en Corintios sobre la fe. Pablo dice claramente, sin fe es imposible agradarle a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Entonces aquí vemos a Zacarías entre la espada y la pared. Y el ángel tiene que decirlo. Y aquí viene la segunda parte. La reacción del pueblo que esperaba la salida de Zacarías. Como de costumbre, el pueblo estaba esperando que Zacarías salga. Ese sacerdote tenía que salir del lugar donde estaba y se extrañó de su demora, que era desacostumbrada. Los oficios sacerdotales estaban rigurosamente observados por un tiempo y por esta razón la demora hizo pensar que algo le había ocurrido al sacerdote. Estaba atravesando una situación muy crítica. En efecto, cuando salió, se dieron cuenta que no podía hablar y empezó a comunicarse por señas. Algo que sin duda no comprendieron y que el sacerdote hacía seguramente esfuerzos por transmitirle todo lo que le había ocurrido por la aparición del ángel y lo que le había comunicado. En tercer y último lugar, Elizabeth queda encinta. Terminada su misión sacerdotal, Zacarías regresó a su casa y seguramente le contó a su esposa Elizabeth, mediante señas, por supuesto, todo lo que le había ocurrido y lo que el ángel básicamente le había dicho. Cosa rara. Elizabeth quedó encinta. La mujer vieja y estéril había concebido. Como normalmente ocurren las cosas entre una pareja de esposos, y al darse cuenta de esto, Elizabeth se quedó
en casa 5 meses. La gratitud en el corazón de esta mujer y de su marido debió de ser muy grande, y el gozo y la alegría eran incontenibles, alabando a Dios y bendiciendo su nombre, no solo por el hijo que les daba, sino también por el anunciado privilegio que tendrían ministrándolo para el Señor. Miren, hermanos, cuando una oración es contestada, cuando nosotros hemos orado por algún tiempo pidiéndole al Señor algo que sentíamos en nuestro corazón, y cuando la respuesta vino, nos llenamos de asombro. Esa fue la experiencia del sacerdote Zacarías. Lo que él y su esposa habían estado orando por mucho tiempo, por fin había venido la respuesta. Seguramente ellos pedían un hijo para colmar su felicidad de tantos años que tenían de estar unidos, y para que su felicidad sea completa con la presencia de un pequeño que alegre la casa. Pero ellos no se imaginaban la clase de respuesta que iba a darles Dios a sus oraciones. Ellos pedían a un niño común, pero Él les dio un varón de Dios. Esto iba mucho más allá de sus expectativas y deseos. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces cuando Dios responde una oración, pero en una manera que ni remotamente nos habíamos imaginado. Esto fue lo que sucedió con Zacarías, y por esta causa abrió su corazón a la posibilidad de una duda normal que no justificaba, como se lo dijo el ángel, por cuanto era la respuesta de Dios a sus oraciones. Miren, amados hermanos, es que Dios no se parece a nosotros, los humanos. Cuando contesta nuestras peticiones, el humano cuando da respuesta a lo limitado de la petición, pero Dios da mucho más de lo que le pedimos. Este es el carácter de nuestro Padre Celestial. Y por esta razón, no debemos sorprendernos nosotros, sus hijos, cuando responda el Señor alguna oración nuestra, siempre con generosidad y con abundancia. La aplicación de esta lección de hoy, amados hermanos. Nos preguntamos, ¿por qué no tenemos hoy en nuestros hogares cristianos hijos como Juan el Bautista? Pregunto nuevamente, ¿por qué no tenemos hoy en nuestros hogares cristianos hijos como Juan el Bautista? Hay muchas respuestas que pueden darse a esta pregunta, pero hay una que es una respuesta verdadera. Juan el Bautista fue el producto de las oraciones de sus padres. Esa es la clave. Juan el Bautista, sus padres lo pidieron. En estos días, cuando hay programas para tener hijos, el número que se desee, y cuando hay tantos métodos y sistemas hasta para señalar el sexo de los hijos que se quiere, se ha perdido casi por completo la idea que los hijos son de Dios o vienen de Él como regalo para una familia. Se oye con mucha frecuencia decir, yo tengo el número de hijos que quiero. Y con esto se quiere decir que yo soy el que determino las proyecciones en el hogar y no Dios. Muy distinto fue el caso de Zacarías y de Elisa. Ellos no tenían hijos y querían tener uno, venido con la bendición de Dios y seguramente con el propósito de Ana, la madre del profeta Samuel. Los hijos que vienen así tienen un destino diferente, y este fue el caso de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Dios oyó la oración de estos esposos que eran fieles en el servicio a Dios, y vino la respuesta que tanto anhelaban y esperaban por mucho tiempo como premio de su persistencia en la búsqueda de Dios. Entonces, hemos visto en esta hora este estudio
el nacimiento de Juan el Bautista? En primer lugar, dijimos que los padres de Juan el Bautista eran Zacarías y Elizabeth. Dijimos también que Zacarías significa de quien Jehová se acuerda. Y también dijimos que Elizabeth significa el juramento de Dios. Las características de estos esposos es singular. Ambos eran justos delante de Dios, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Usted en esta noche ha escuchado este mensaje y hoy tenemos las preguntas de siempre. Vamos a ver los estudiantes que le prestaron atención. Dalia le prestó mucha atención, sobre todo los nombres, porque quiere tener gemelos. Vamos a la pregunta para Dalia. Primera pregunta. ¿Qué significan los nombres de Zacarías y Elizabeth? Se lo repetí. Vamos, repito. ¿Qué significan los nombres de Zacarías y Elizabeth? A ver, ¿quién responde? Zacarías, de quien Jehová se acuerda. ¿De quién Jehová se acuerda? Y Elizabeth, juramento de Dios. Juramento de Dios. Dalia, le prestaste atención, ¿ah? ¿Verdad que quiere tener gemelo? Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué dijo el ángel a Zacarías cuando se le apareció? ¿Qué dijo el ángel a Zacarías cuando se le apareció? Le dio la promesa, ¿no? Le dijo que iba a tener. Zacarías, no temas porque tu oración va a ser oída. Ajá. Ahí le escuché a Angie. Muy bien, Angie. No temas porque tu oración ha sido oída. Claro, muy bien, Angie. Te felicito. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál fue la reacción dudosa de Zacarías? ¿Cuál fue la reacción dudosa? ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Muy bien, humanamente, ¿no? La última pregunta. ¿Cuál fue la reacción del pueblo que esperaba la salida de Zacarías? ¿Cuál fue la reacción? Sabían que le había pasado a él. Porque lo veían que no podía hablar, ¿no? Ni hablar. Estaban asombrados viendo qué pasó y se demoraba mucho. Bueno, Dios cuando hace las cosas... Había tenido visión. Las hace perfectas. Amén. Muy bien. Este ha sido el estudio de hoy. Vamos a memorizar nuestro texto que está en Lucas 1:13. Abra su Biblia, Lucas 1:13, y vamos a dar lectura a este texto 3 veces. A la voz de 3. Lucas 1:13. 1, 2 y 3. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tú y tu mujer Elizabeth darán a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. Una vez más. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. Una vez más para grabarnos. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. Muy bien, hermanos. Este ha sido el estudio de hoy. Compártalo. Lo vamos a poner en la iglesia de la familia para que los hermanos que no estuvieron presentes lo puedan escuchar. Entonces, gracias a Dios por esta noche y gracias por los hermanos que se conectaron y gracias por el estudio bíblico. Les tengo una noticia.